Yo iré a través de la movilización misionera y utilizaremos dos textos bíblicos. Uno está en Hechos 13, 1 al 3, y el otro está en 2 Corintios 5, 17 al 20. Dos textos que hemos seleccionado para que esta vez tomemos como referencia para hablar sobre yo iré a través de la movilización misionera. Cuando leemos el primero de los pasajes que seleccionamos, dice involucramiento en una misión especial. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Tomen en cuenta eso, profetas y maestros. Estaban entre ellos Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba también Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y luego los despidieron. En el siguiente texto que seleccionamos dice el llamamiento a la salvación y el ministerio de la reconciliación van de la mano. Y Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Los textos que hemos tomado, el primero que encierra el ambiente en el que se gesta la realización del ministerio en calidad misionera, y el segundo sobre la conciencia que se debe tener sobre la responsabilidad y sobre el privilegio al ser alcanzados por Dios, la responsabilidad al saber que fuimos alcanzados por Dios con una misión incluida. Y ahí ya tenemos nosotros idea de manera global del pasaje. Tenemos que reconocer que la iglesia en conjunto tiene el mandato de cumplir la misión de Dios a través de la movilización misionera. Digo otra vez, la iglesia en conjunto tiene el mandato de cumplir. Aquí hay unas palabras que hay que ponerles cuidado. Mandato de cumplir, no opción, si quiere. No, mandato de cumplir la misión de Dios a través de la movilización misionera. Y aquí tenemos nosotros que puntualizar el trabajo que en primer lugar no es una opción, no es por si me da gana, es un mandato. Y luego el mandato es de Dios. Y luego que hay un proceso para hacer efectivo ese mandato. Y se puede hacer reconociendo de que vamos a ir con la intencionalidad de que el nombre de Dios sea conocido y el reino de Dios sea ensanchado. Y ahí tenemos ya la idea de esta verdad que estamos tratando de puntualizar. Tenemos que asumir nosotros que como iglesia tenemos que estar sensibles, o sea, sensibilizarnos como iglesia sobre la importancia de la participación de cada uno de nosotros en la obra misionera, y
que desde el principio, o sea, desde que Dios establece la salvación para alguien, de una vez le ha dado una responsabilidad. La iglesia ha estado involucrada en esta tarea de llevar las misiones. Nosotros como iglesia necesitamos estar conscientes de eso. Necesitamos ser sensibles a esa realidad. La iglesia está hasta aquí gracias a que alguien sintió la responsabilidad de traer el mensaje. Hace ya unos cuantos años, la chispa fue encendida acá y bendito sea Dios, esa chispa ha seguido encendiendo y encendiendo y encendiendo y han transcurrido los años. Pero así también tenemos nosotros que ver que hay una responsabilidad de la que tenemos que estar conscientes. Tenemos que considerar que el llamamiento a la salvación, o sea, en ese llamamiento a la salvación, de una vez va implícita la responsabilidad del involucramiento del creyente en la misión. Eso fue lo que leímos en el texto. Y eso es lo que quisiera que al final tengamos conciencia. La movilización misionera es un proceso estratégico. La movilización misionera, ¿qué es? Un proceso estratégico. Y cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de algo que tiene pasos a seguir. O sea, paso 1, paso 2, paso 3 y cuantos sean necesarios. Por ejemplo, cuando hablamos del discipulado, sabemos que alguien está discipulado cuando ha pasado los 4 pasos. Hay un proceso de discipulado. Está el punto A, que diríamos, citas de edificación. Punto B sería fundamento básico. Punto C tendría que hablarse de membresía. Y punto D tiene que hablarse sobre el involucramiento de esa persona en el servicio. Entonces, sabemos que una persona está lista para servir cuando ha dado los 4 pasos. Entonces, a eso se le llama proceso. Entonces, si pensamos que la movilización misionera es entonces un proceso estratégico, diríamos cuando usamos la palabra estratégico, es que Dios, a través de la iglesia y a través de la concientización, a través de la concienciación, a través del recurso financiero, a través de establecer formas de trabajo, es como ha logrado que si la iglesia no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas. Pero que la iglesia tiene que hacer la misión, la tiene que hacer. Y ahí es donde viene la presión. Y algunas veces decimos, es que tanta plata piden. Bueno, por supuesto Dios quiere esa plata para que se haga su trabajo, para que la obra siga avanzando. Entonces, ahí está cuando nos ponen los programas, los planes, y aquí tenemos que una vez al mes, durante todo el año, tenemos que estar celebrando un servicio con el que contribuimos nosotros en ese proceso. O sea, a través de lo que hacemos, se está alcanzando que las misiones se movilicen, porque hay recursos para alcanzar los objetivos. Entonces, allí tenemos la idea, entonces, cuando hablamos de un proceso estratégico. Si quieren movernos a nosotros a ir, va a ser difícil. Entonces, lo que nos dicen es, ya que no quieren ir ustedes, pues entonces echen la patita y vamos a enviar a alguien. Y no, es que de aquí no queremos ir nadie. Vaya pues, den ustedes las moneditas para que otros que quieren ir puedan ir. Y ahí ya va avanzando el proceso en la movilización. O sea, si pensamos que la movilización misionera entonces es un proceso estratégico a través del cual la iglesia, empoderada por el Espíritu Santo, realiza la tarea evangelizadora con la visión y las estrategias de la Gran Comisión, para lo cual necesita la participación en conjunto de cada ministerio local. O sea que en esta estrategia necesitamos la participación en conjunto de cada ministerio local. ¿Quiénes son esos ministerios? Pues los que conformamos la Junta Administrativa. Ahí estamos todos los ministerios representados. Hay trabajo para todos los grupos que la iglesia tiene organizados. Y todos debemos de coincidir en la realización de la misión. Entonces, esto nos ayudará a ensanchar el reino de Dios. Dijéramos de otra forma, la iglesia no debiera tener tanto departamento, ni tanta tarea que hacer.
la única tarea que la iglesia debería estar haciendo es la misión de Dios, donde deben ir unidos todos. Todo lo que se haga en la iglesia debe ir enfocado hacia ahí, en alcanzar los objetivos de la gran comisión. Es lo que tendríamos que perseguir. El mandato de Cristo, cuando lo leemos en la Biblia, es yendo a ser discípulos a todas las naciones. Ustedes y yo lo hemos leído y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero la forma más correcta de decirlo sería, cuando hablamos de proceso, es yendo, que estamos hablando en la acción en tiempo presente, el siempre haciéndolo. Entonces tendríamos que poner el verbo ahí activo y decir, hoy, mañana y siempre tendremos que estar haciendo este trabajo. Entonces, yendo, tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues los vamos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guarden, ¿qué cosas? Lo que el Señor mandó. Esa es la misión de la iglesia. Digo de otra manera, el trabajo de todos los que conformamos la iglesia debe estar enfocada en enseñar lo que Cristo enseñó a la iglesia. Y para asegurarse que los que están aprendiendo en el discipulado están aprendiendo las palabras de Jesús, deben ser sellados con lo que le llamamos el bautismo. De esa manera, el bautismo sería como el sello del sometimiento del creyente a la voluntad y al señorío de Jesucristo como Señor. Entonces estamos cumpliendo la misión. Esto es movilización con el objetivo de transmitir a otros la pasión y el compromiso de servir a Cristo, haciéndoles discípulos de Cristo para que ellos también vayan y cumplan con la misión que Dios encomendó. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que oír a Cristo y luego enseñar a la gente acerca de lo que aprendimos de Cristo para que ellos, al igual que nosotros, sean seguidores de Cristo y hagan siempre, donde quiera que vayan, el ministerio que Dios estableció de enseñar a la gente a ser seguidores de Cristo. Si hacemos seguidores de otro, estamos equivocados. Así que tenemos que considerar, hay una situación que debemos asumir como creyentes si queremos ser personas que estamos participando en la misión. Y aquí, yendo al pasaje número 1 que leímos, tendríamos que decir que allí encontramos un ambiente espiritual adecuado en el que debería estar la iglesia para ser efectiva en la movilización misionera. Si no somos efectivos en la movilización misionera, es porque tenemos problema espiritual. Y aquí tendríamos que ver un modelo. Y el modelo está en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. En Hechos 13, 1 al 13 encontramos un ambiente modelo que deberíamos tratar de imitar como iglesia. ¿Qué se dice del modelo observado en ese pasaje acerca del testimonio de la iglesia en Antioquía? Ustedes recuerdan que en Antioquía había un grupo de personas que estaban ocupados. ¿Y qué tipo de personas eran estas? Eran personas que estaban dedicadas a un ministerio, profetas y maestros. Ponga cuidado, profetas y maestros. Quisiéramos decir en el tiempo presente, las personas que hablamos la palabra de Dios deberíamos ser conocedores del texto para que podamos interpretar el texto y de esa manera ser profetas de Dios que aplicamos el texto porque entendemos que el contexto en el que vivimos tiene similitud con el contexto en el cual fueron dichas esas palabras. Y entonces nosotros podemos aplicar las palabras del Señor a este tiempo. Entonces tendríamos que asumir que somos personas que hacemos el uso del don profético al entender la palabra y luego de maestro cuando la enseñamos correctamente para que la gente aprenda a amar a Cristo. Y ahí estaríamos haciendo ya un trabajo similar al que hacía la iglesia allá en Antioquía, con profetas y con maestros haciendo el trabajo. Y podemos ver el testimonio sobre el ambiente mencionado en ese cuadro bíblico. Todos los mencionados allí
Eran 5 los nombres que se mencionaron, pero ellos eran profetas y eran maestros. Además de eso, los que estaban reunidos estaban haciendo un trabajo de adorar al Señor. Dice que ministrando estos al Señor. Esto significa ofreciendo un culto al Señor en el que se puede atraer la presencia de Dios al pueblo, para que el pueblo se encuentre con Dios a través de la adoración. Entonces, los que estaban reunidos estaban adorando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo hizo público el llamado para 2 de los que estaban en esa reunión. ¿Quiénes eran ellos? Bernabé y Saulo. Pero en un ambiente espiritual bien rico, donde había un mover de Dios precioso, allí el Espíritu Santo tomó el tiempo y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he escogido para una misión específica. De entre los reunidos, 2 habían sido elegidos por Dios para una misión especial en la que enseguida se les ve involucrándose. Más tarde vemos a un Saulo y a un Bernabé haciendo el trabajo misionero. Todos los que estaban allí leyendo el texto de una manera más simple y más sencilla, diríamos que ellos siguieron orando. No se emocionaron en el momento, siguieron orando y ayunando. Después de cierto tiempo, oraron por Bernabé y por Saulo y luego los despidieron. Les impusieron la mano sobre su cabeza y les enviaron a la tarea que el Señor los estaba llamando. A eso se le está llamando movilización misionera. Ellos están haciendo el trabajo. Luego podemos considerar que en este campo es notable, es palpable la movilización misionera, porque está Dios interviniendo en la adoración del pueblo y estableciendo una misión, la cual la iglesia sigue al pie de la letra. En un ambiente espiritual saludable, el Señor y los líderes de la iglesia coincidieron en hacer lo que era necesario. Vea la palabra coincidencia. El pueblo adoraba y el Señor descendió. Coincidieron en el espacio. Y luego Dios dice: necesito a 2 de ustedes. Y ellos dicen: muy bien, aquí están. Entonces coincidió el ambiente para que la obra continúe. Y quisiera que vea, Dios llamó, eligió y comisionó a quienes Él sabe que le pueden ser útiles en la misión. La iglesia adoró y atrajo la presencia del Señor, mediante la cual hizo manifiesta la responsabilidad de los líderes de la iglesia en la selección, empoderamiento y envío para la realización de la misión. ¿Qué dijo el Señor? Apártenme. Estos 2 elementos. ¿Qué hizo la iglesia? Siguió orando y ayunando. Y cuando fue el tiempo, les pusieron las manos encima, los bendijeron y los despidieron. Pero no solo eso, también los discipularon, los prepararon, porque ellos iban a cumplir una misión y tendrían que hacerla de la forma como Dios quería que se hiciera. Y algo curioso es que Bernabé y Saulo no fueron discípulos de Jesús. La pregunta es: ¿cómo iban estos tipos a hablar de Cristo al cual no conocían? Aquí tenemos ya una idea del trabajo que ellos tenían que haber hecho. Porque si Cristo le dijo a los primarios: ustedes tienen que ir y hacer discípulos a todas las naciones, y toda la fórmula como ya la sabemos, y más tarde vemos a un Saulo haciendo el trabajo. La pregunta es: ¿de dónde? Usted dirá: no, revelación del Señor. Sí, muy bien, revelación del Señor. Pero si usted se acerca a la historia de la iglesia, va a encontrar que estos muchachos fueron también discipulados para que ellos aprendieran las enseñanzas del Señor, para que más tarde a ellos se les revelara el Señor y les dijera lo que faltaba que ellos aprendieran. Y así fue como Saulo y Bernabé se constituyeron en los grandes ministros del Señor. Así que vemos a la iglesia involucrada en la selección de las personas que el Señor les había dicho, luego empoderamiento de esas personas y luego la realización en cuanto los envían a hacer el trabajo. En la movilización está involucrada Dios y también la iglesia. Puede decirlo conmigo: en la movilización misionera están involucrados Dios
y la iglesia. Dios, ¿por qué? Es el que elige, el que llama y elige. Y la iglesia, ¿por qué? Porque enseña, orienta, luego bendice y los manda a hacer el trabajo. Y un líder que vaya bien preparado y bien ungido por el Señor seguramente va a hacer bien el trabajo y Dios lo va a honrar. No puede haber correcta movilización sin la intervención de ambos. Para que el ministerio funcione tienen que estar los dos, Dios y la iglesia. Alguno tomará conclusiones. Consideremos que en razón de la movilización misionera, este cuadro fue el inicio o el comienzo del ministerio misionero de Pablo, el cual con el correr del tiempo alcanzó también a los gentiles, quienes estaban incluidos en la comisión que el Eterno tenía asignada para Saulo. Amén. El Eterno había escogido a Saulo. En su soberana voluntad había pensado en Saulo, que le dijo a los líderes de la iglesia en Antioquía que Pablo tenía que hacer un trabajo. Notemos que no todos fueron, y quiero remarcar eso, no todos fueron, pero la iglesia se involucró al enviar a Pablo y a Bernabé conforme al plan de Dios. Diga conmigo esta palabra, esta parte. No todos fueron. Dígalo conmigo fuertemente. No todos fueron, pero la iglesia se involucró al enviar a Pablo y a Bernabé conforme al plan de Dios. Y aquí estamos viendo ya la iglesia involucrada. ¿Fueron todos a la misión? No. ¿Quiénes fueron? Saulo y Bernabé. ¿Pero qué hizo la iglesia? ¿En qué se involucró la iglesia? En que los preparó, los bendijo y luego los envió. Así que ya vemos aquí el trabajo del Señor. ¿Quién ha sido salvo? Y en este caso hablaríamos del hermano Pablo. Quien ha sido salvo debería estar consciente de la necesidad del involucramiento intencional y personal en la movilización misionera. Y aquí leemos en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. ¿Alguien pudiera recordar el cuadro? Cuando Pablo y Jesucristo se encontraron, el Yeshua HaMashiach se encontró con Saulo. Y en este caso el Eterno tenía un plan que Saulo tenía que cumplir. Y dije Yeshua HaMashiach porque es la terminología con la que se distingue el nombre de Jesús. En español pues diríamos Jesús, pero en los idiomas aquellos tendríamos que pensar en el Yeshua. Ya se los expliqué qué significa este nombre, y HaMashiach, que tiene que ver con la misión de ese hombre. Así que Pablo se encontró con él y entonces se puso a la disposición de él. ¿Alguien recuerda la forma como Saulo habla con él y le dice: ¿quién eres? Y la voz le dice: soy Yeshua, o soy Jesús. ¿Y él qué dice? ¿Qué dice Saulo después? La segunda pregunta, ¿cuál fue? La primera pregunta fue: ¿quién eres? Y la voz le dice: yo soy Jesús, o Yeshua HaMashiach, yo soy Jesús el Mesías. Y entonces a Saulo dice otra vez, ¿qué dijo? ¿Y qué quieres que yo haga? Dicho de otra manera, ¿para qué me ocupas? Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Le hubiera podido decir desde ese momento: tienes que hacer esto y esto. Pero el Señor le dijo: ve. Y en la iglesia hay un hermano que él te va a enseñar. Estamos tomando el cuadro. Entonces, ¿en qué participa la iglesia en la movilización? En que la iglesia prepara a la gente y luego apoya a la gente que va al campo. Ya les digo ese cuadro para que lo recordemos. En 2 Corintios, entonces, estamos viendo que Pablo nos habla sobre la convicción misional como creyentes regenerados en este caso. Su encuentro con el Eterno había producido una transformación que solo incluye, o que no solo incluye su salvación, sino también el privilegio de hacer el ministerio. Que dicho sea de paso, todos sabemos que Pablo fue un misionero, o sea, el Saulo fue un misionero, y él hablaba de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Es el mensaje con el cual se le dice a la gente: en el momento que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador y te apartes de tus pecados van a ser perdonados y vas a tener descanso que viene del cielo como consecuencia de tu acción.
ese mensaje Saulo no lo había recibido. Ese mensaje lo habían recibido los otros apóstoles, o sea, Pedro. A Pedro se le había dado esa revelación. Y Pedro decía: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y que venga del cielo tiempo de descanso. Pero esas palabras está usando Pablo. Está diciendo que el Señor quiere volvernos a la paz con Él en la medida que le reconozcamos como nuestro Salvador y Señor y que nos sometamos a Él, a su voluntad. Entonces vamos a tener una paz con Dios. Y dice Saulo en sus cartas, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Saulo está hablando de un mensaje con el cual Dios se está acercando al hombre. La experiencia de Saulo era que el Eterno se había acercado a él en la persona de Jesús. Y ahora él está llevando un mensaje de reconciliación. Y Saulo está seguro que Dios lo había reconciliado a él con Dios para que después él hablara a otros de ese mensaje de la reconciliación. Espero que estemos comprendiendo entonces en qué consiste la movilización de nosotros como iglesia. Según la ponencia de Pablo, al reconciliarnos con Dios tenemos un privilegio y a la vez una responsabilidad. El privilegio es el de amistarnos con Dios. La responsabilidad es de animar a otros para que hagan lo mismo, amistarse con Dios. Y de esa manera somos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación. Fíjense que es curioso, a los apóstoles el Eterno les había dicho en la persona de Jesús, les había dicho que lo que aten en la tierra será atado en el cielo y que a quien le perdonen los pecados les serán perdonados. Palabras que fueron dichas a los apóstoles de Jesús, a los discípulos de Jesús. Pero el Saulo las está usando. ¿Por qué? Él sabe que el Eterno tiene en sí un llamamiento que involucra no solamente la salvación, sino también la comisión. Y por eso el hermano Saulo no se detuvo en hacer su trabajo. Él estaba consciente. Cuando usted lee el pasaje se va a dar cuenta que ahí está consciente. Todo creyente consciente de su salvación y del amor del Salvador debe ser embajador de Cristo, enviado con su mensaje de reconciliación al mundo. Entonces debemos asumir que tenemos el privilegio. Y aquí no solamente se habla de ciertos apóstoles, se habla de todo creyente. Usted y yo tenemos la misión. Claro, no podemos ir allá, pero por eso estamos haciendo las misiones a través de, y ahí es que tenemos que entrar en juego. En la posición con el ministerio de la reconciliación nos desempeñamos al estilo de un embajador. Gloria al Señor por eso. ¿Y quién es un embajador? Es un representante de un país dentro de otro país. Eso es un embajador. Entonces, cada uno de nosotros somos representantes de Jesús en medio del otro reino, el reino de las tinieblas. Y ahí tenemos que empezar a hacer nuestra función evangelizadora. En esta posición otorgada por el Señor, todos deberíamos movilizarnos con responsabilidad y hacer que muchas más personas conozcan el amor del Redentor. Para ir llegando a las conclusiones, puede decirlo conmigo, por favor. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser salvos y ¿a qué más? A movilizarnos para cumplir la misión del Señor, el cual nos desafía a involucrarnos. Amén. O sea, no solamente somos llamados a ser salvos, gloria a Dios por la salvación, pero también tenemos la responsabilidad de involucrarnos en el quehacer misionero. En la medida que estemos conscientes sobre la importancia de la participación de la iglesia en la movilización misionera y nos involucremos en ella, seremos una iglesia cumpliendo la misión de Dios. Si no nos involucramos, entonces no estamos cumpliendo la misión de Dios. ¿Queda claro este mensaje? Si no nos involucramos, no estamos cumpliendo la misión de Dios. Pero si nos involucramos, entonces sí estamos cumpliendo la misión de Dios. Ya usted tomará conclusiones si estamos involucrados o no. Usted lo sabrá. No debemos olvidar que en el llamamiento a la salvación también va implícita la responsabilidad del involucramiento del creyente
en la misión de llevar al mundo el mensaje de salvación para que el hombre se amiste con Dios. Y queremos decirle a usted que necesitamos hacer una oración y pedirle al Señor que nos ayude y que este hacer de la iglesia comience en primero estar consciente que soy salvo. Quisiera preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí están conscientes de que son salvos? Si se atreven a confesarlo con su mano en alto, ¿quiénes se atreverían a confesar hoy que son salvos? ¿Todos? Sí, todos. Entonces, si todos somos salvos, todos tenemos la responsabilidad de hacer algo por los que todavía no son salvos. ¿Nos queda claro eso? Diga conmigo, si somos salvos, tenemos la responsabilidad de hacer algo por los que todavía no lo son. Amén. Si ya somos salvos nosotros y estamos conscientes de eso, tenemos la responsabilidad de hacer algo por los que todavía no son salvos. Por eso hay algunos que están yendo en nombre de nosotros. Tenemos que honrarlos a ellos, haciendo el trabajo junto con ellos. Quisiera invitarles a que nos pongamos en pie. Y de pie vamos a hacer la siguiente oración. Quiero que ustedes escuchen las palabras y que solo confirmen esta oración conmigo. Señor, ante la gran necesidad de nuestro involucramiento en la movilización misionera, permítenos estar conscientes de nuestra salvación y también de la necesidad de ayudar para que otros oigan el mensaje del Evangelio. Ayúdanos para que, si no podemos ir físicamente, por lo menos nos movilicemos apoyando con nuestra oración y también con nuestras ofrendas en favor de los que han atendido el llamamiento y están realizando la obra misionera. Estamos conscientes que la salvación para nosotros también implica hacer algo por nosotros y también por los otros. Ayúdanos para que podamos estar entendidos de que en la medida que nos involucremos en el trabajo que nos están planteando y todo lo que nos piden que hagamos en favor de las misiones, cuando hagamos por lo menos algo, entonces estamos participando y entonces diremos, yo iré a través de la movilización misionera. Ayúdanos para tener claro esto, de que como iglesia tenemos la responsabilidad. Ya vimos que hay una buena cantidad de personas que están conscientes de su salvación. Todos y cada uno tenemos entonces la responsabilidad de hacer algo por aquellos que todavía no son salvos. Gracias por la oportunidad que nos das de involucrarnos en este quehacer, el cual queremos hacer en honor a tu nombre y que el cumplimiento de la misión lo hagamos para honra y gloria tuya, pero también por amor a los que todavía necesitan de tu salvación. Gracias por este tiempo de reflexión que nos das y que esta palabra nos desafíe a seguir apoyando, como lo hemos venido haciendo, este trabajo misionero. Gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia de estar participando en este tiempo y en esta oportunidad en el campo y el quehacer misionero. Todo para honra y gloria de tu nombre. Amén.